Continuemos con la entrevista. Gabriela Rojas pregunta: ¿cómo es que sales con ropa cuando cruzas el portal? Y no me vengas que es por la magia de la amistad. Cielos, parece que los fans ya están hartos de la magia de la amistad, ¿verdad? Pero si lo que quieres es una explicación más científica, solo te puedo decir que debido al cruce entre dimensiones, la materia tiende a sufrir ciertos cambios en su composición para poder coexistir en la otra dimensión. En este caso, mi pelaje de pony se subdividió cambiando a piel humana y generando tela sobre esta, dando como resultado la estructura de mi ropa, y las escamas de Spike cambiaron subdividiéndose para generar el pelaje de perrito y también la estructura de su collar de cuero. La materia no se crea ni se destruye, chicos, solo se transforma. Ciencia básica. Nuestra querida, honorable y respetable Lauren Faust pregunta: traducción, por favor. ¿Cuánto te paga Hasbro por participar en las películas? Es algo que muchos me preguntan. Lo que te puedo decir es que Hasbro me paga alrededor de... Debido a que las películas de Equestria Girls no se estrenan en todos los cines del mundo, caso contrario de la película de My Little Pony, que sí tiene contrato para todos los cines del mundo, sin excusa ni pretexto. Así que espero un mayor sueldo esta vez, si no, llamaré a mis abogados. Nadie va a abusar de Twilight. Ismael Rodríguez pregunta: ¿te gustaría pelear con más enemigos poderosos, como cuando te enfrentaste a T-Rex? No, ¿cómo crees, Ismael? Yo soy Twilight Sparkle, la princesa de la amistad, y estoy totalmente en contra de usar cualquier tipo de violencia para resolver algún conflicto, a menos que sea absolutamente necesario, como en el caso de T-Rex que mencionas. Ese tipo sí era un monstruo, cegado por el poder, así que no tuve más remedio que usar la fuerza bruta contra él. Y no quiero decir que haya disfrutado el hecho de agarrármelo a trancazos y arrojarlo por todos lados, porque sí tenía ganas de arrancarle la cabeza a ese maldito. Debo admitir que estos acontecimientos me sirven de experiencia para estar preparada en un futuro y poder defender a Equestria de alguna amenaza mayor. Javier GZ pregunta: ¿le tomas importancia a la ropa que llevan los humanos? ¿No te interesa si te ven tus panties? En realidad la ropa de los humanos es algo similar a la que usamos los ponis, así que no le doy mucha importancia. La única diferencia es que los ponis usamos ropa para ocasiones bastante especiales o a veces por simple gusto. Además tenemos pelaje, por lo que somos una especie muy calientita, así que no necesitamos ropa. ¿Y crees que me va a preocupar si me ven mis... panties? Digo, en Equestria no usamos nada, pero nada debajo. Prácticamente se nos ve todo. En lo particular a mí me gusta sentir el viento, aunque creo que para los humanos eso es algo vulgar. Kevin Kanch-Jam pregunta: ¿por qué no regresaste al mundo humano de la cuarta película? Pues yo creo que mis amigas ya no me necesitan. Después de que las chicas se hicieron amigas de la otra Twilight, Sunset Shimmer ya no me escribe tan seguido como antes. No entiendo qué tiene mi otra yo que no tenga yo. Solo me la imagino con esa expresión en su rostro diciendo: Hola Sunset, mira mis lentecitos y mi linda carita triste. ¿No crees que soy más linda y tierna que la otra Twilight? ¡Ay! Ay, perdón, creo que me salí del tema. Pero la verdad es que no fui al mundo de los humanos en la cuarta película porque la reina Chrysalis los tenía capturados a mis amigos y a mí. Pero afortunadamente Starlight y los demás pudieron salvarnos a todos. Emanuel Cervantes pregunta: ¿crees que Sunset es más o igual de poderosa que Starlight? No tengo la menor idea. Nunca se han enfrentado en un combate casco a casco. De lo que sí estoy segura es que ambas tienen mucho conocimiento mágico, incluso más que yo. Así que creo que si algún día se enfrentan en un combate amistoso, sería muy interesante ver. Sin duda sería una batalla épica con dos personajes dignas de enfrentarse. Luis Montante pregunta: ¿qué le dirías a la persona que amas pero que no puedes decírselo directamente? Bueno, Ay, si esa persona especial está viendo este video, yo le diré que la amo mucho y que ocupa un lugar muy especial dentro de mi corazón. Que me gusta por ser alguien muy inteligente, por amar el estudio tanto como yo, por brindarme su apoyo y su cariño en los momentos más importantes de mi vida, en las buenas y en las malas situaciones. El nombre de esa persona que quiero empieza con S y termina con T. ¿Oh no? ¿A Twilight le gusta Starlight? ¿Quién dijo eso? Ferrell Ramírez pregunta:
¿Tú crees que Sunset Shimmer regresará a Equestria? Yo diría que sí. La verdad no estoy segura, ya que parece que se ha acoplado muy bien en el mundo humano. Ya hizo buenas amistades y parece que aún la necesitan allá. Quizá cuando su labor haya terminado en ese mundo, es posible que regrese a Equestria. Estoy segura que todavía se acuerda que aquí todavía hay ponis que la extrañan y la quieren mucho. Ya veremos cuál será su decisión final. José Carrillo pregunta: ¿cuáles son los requerimientos que debe tener tu pony especial o persona especial? Requerimientos, ¿eh? Eso suena que soy muy selectiva. Más bien yo diría que me gustan las personas sencillas, humildes, generosas, divertidas, que tengan interés por el conocimiento, que sean sinceras al demostrar su afecto y que me hagan sentir como si fuera la chica más importante de su vida. Patricio Iván pregunta: ¿qué se siente tener un dragón esclavo que hace lo que le pides? ¿Qué? No, Spike no es mi esclavo. Él es algo así como mi tierno y adorable hijo, sin mencionar que es mi asistente número 1. Es algo muy diferente. Un esclavo es alguien a quien obligas a levantarse muy temprano todos los días para que organice tu día, reciba todo tipo de órdenes y caprichos propios, así como realizar todas las tareas que no quieres hacer y que no obtiene descanso alguno hasta el fin de los tiempos. ¿Podrían eliminar esa pregunta, por favor? Claro, no hay problema. ¿Hasta crees que la voy a eliminar?